Muchas veces en los foros de ingeniería civil somos muy críticos y juiciosos a la hora de clasificar o de catalogar una patología, haciendo parecer que cualquier picado o daño que existe un elemento estructural va a ir en desmedro de su resistencia. Y a raíz de eso, hay esta publicación donde alguien muestra una columna y pregunta si es que este calado puede dañar la resistencia de la columna. Viendo la imagen sin conocer la profundidad de esta columna, desde ya podemos saber que no hay un gran daño. Porque, por un lado, el calado es proporcionalmente pequeño a las dimensiones de la columna, que parece que tiene unos 50 a 60 centímetros de ancho, y una profundidad que probablemente sobrepase los 30 centímetros. Y por otro lado, el calado ha sido hecho con amoladora. Si vemos en las fotos de detalle que tenemos acá a la derecha, el corte de los laterales del canal ha sido hecho con amoladora y esto obviamente disminuye la cantidad de golpes que nosotros, que la persona que ha hecho el calado hace hacia la columna. Este par de aspectos hace que, si bien hay daño y esto sí disminuye la resistencia de la columna, pues la resistencia no va a disminuir en gran proporción. Si nosotros tenemos una columna de 20 por 20 y esto he hablado ya en videos anteriores, cuyo enlace se los voy a dejar en la descripción de este video, y si esta es una columna de 20 por 20 y los aceritos están acá adentro, si nosotros hacemos un calado parecido al que ustedes están viendo, entonces más o menos ese calado se va a ver así, en el sector más crítico, que es la zona donde van a introducir la caja del elemento eléctrico. Entonces, nosotros aquí estamos disminuyendo más o menos un sexto de la sección de esta columna. No es que no exista disminución de resistencia, de hecho acá, proporcionalmente a la dimensión de la columna, si nosotros quitamos esta parte de la sección, obviamente estamos disminuyendo mucho la sección de la columna y esto en fórmulas también se ve reflejado de forma directa. Pero si nosotros tenemos una columna que es más o menos de 50 por 50, que en proporción a lo que dibujaba anteriormente, más o menos se vería así. Entonces el mismo calado va a ser este de acá. Y como les decía, proporcionalmente esta disminución de sección no va a afectar a toda la sección de la columna. Por tanto, como conclusión, podríamos decir que sí, el calado afecta, pero no tanto. Hay cuestiones en obra que son insalvables. Sabemos que cuando estamos trabajando en obra muchas veces salimos 30 segundos y a la vuelta ya hemos visto un calado que no estaba aprobado por la supervisión o incluso en algunos casos puede que sí esté aprobado por supervisión. Eh, entonces no tenemos que asustarnos cuando vemos este tipo de cosas. Ahora bien, en la universidad muchas veces los docentes incluso nos dicen que el recubrimiento de concreto que va por fuera del estribo, toda esta parte, vamos a utilizar otro marcador, por fuera del estribo, toda esta zona de concreto, todo este espesor de 4 centímetros de concreto alrededor de toda la columna, no aporta resistencia al elemento estructural, lo cual es completamente falso cuando estamos en la etapa de servicio de la columna. Cuando nosotros ya estamos ante una etapa de colapso de la columna, antes del colapso en la etapa de fluencia, cuando nosotros estamos acá, en este estadio, donde has reventado ya todo el revestimiento y solamente los estribos están conteniendo a la columna para que no se expanda y falle, ahí sí el revestimiento no va a aportar nada a la resistencia de la columna y los elementos resistentes son directamente el núcleo de concreto adentro y los estribos y la manera como se construyen los estribos e incluso la forma de los estribos. Hay fórmulas que intentan predecir la resistencia de una columna una vez que ha entrado en fluencia y una vez que se han perdido esos revestimientos, todo el revestimiento de acá afuera por fuera del estribo. Sin embargo, cuando nosotros utilizamos una columna, la utilizamos en la etapa de servicio, antes de que reviente. Y antes de que la columna reviente, obviamente, es todo el hormigón, tanto el hormigón que está por fuera como el hormigón que está por dentro de nuestros estribos que aporta a la resistencia. Por tanto, este caladito sí va a dañar la columna, pero no en proporciones significativas. De hecho, si nosotros queremos conocer la fórmula que gobierna la resistencia axial completa, pura, de una columna, tenemos nosotros acá una columna con la sección de concreto y aquí
estos aceritos que sumados todos representan la sección de acero. Puede ser en centímetros cuadrados, etcétera. Y este AG es básicamente base por altura, ¿no? Donde esta es la base y esta es la altura de la, bueno, al revés. Esta es la altura y esta es la base de la columna. Entonces, cuando queremos conocer la resistencia de una columna a compresión axial, la resistencia es 0.65, un factor de seguridad, multiplicado por 0.80, otro factor de seguridad, multiplicado por 0.85, un factor de compatibilidad de deformaciones del concreto, de la sección de concreto, que es la sección bruta de concreto menos la sección de acero, multiplicado por la resistencia del concreto y más la sección de acero multiplicado por la resistencia de acero. Ahí está. Este término de acá es el que se ve afectado si es que nosotros calamos una sección de columna. Y si la sección obviamente es grande, entonces esto también va a disminuir en la proporción en la que nosotros disminuyamos esta sección. Pero si nuestra columna es bastante grande respecto a la sección calada, entonces este término de acá tampoco va a disminuir tanto. Entonces, como respuesta conclusiva, podríamos decir que la resistencia de esta columna va a ser afectada en un 5% respecto a una columna íntegra que no haya sufrido este calado. Y obviamente un 5% no es significativo en la disminución de resistencia de ningún elemento estructural. Podríamos hacer más números, pero probablemente no sea necesario. Eso era todo lo que quería mostrarles y bueno, como siempre nos vemos en una siguiente vez. Adiós.